Bienvenidos de vuelta al Srimad Bhagavatam Podcast. Nos encontramos en día jueves, fecha 2 de mayo en este 2024. Y estamos sobre el texto 37 en capítulo 5 del canto tercero. Bienvenidos y comenzamos. Om Namo Bhagavate Vasudevayam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bhutanam Nava Adinam Jajal Bharya Varavaram Tisham Pura Nusam Sargat Yatha Sankyam Gunavidu. Traducción del verso. Oh tú, el bondadoso. Estas son palabras de Maitreya dirigiéndose a Vidura. Oh tú, el bondadoso. De todos los elementos físicos, comenzando con el cielo y descendiendo hasta la tierra, todas las cualidades inferiores y superiores se deben únicamente al toque final de la mirada de la Suprema Personalidad de Dios. La mirada, el darshan, la mirada del Señor Supremo. Y es así como este verso 37 no viene acompañado de ningún comentario de Prabhupada. Vamos a saltar al siguiente. Pero antes diremos que vamos a señalar aquí que ya hemos leído de las cualidades de estos elementos, cómo es posible percibirlos con nuestros 5 sentidos por la presencia de diferentes cualidades en ellos. Y leímos también ya en esta sección cómo es que a medida que van apareciendo uno tras otro, aparecen gracias a la mirada del Señor Supremo, y ahora se agrega aquí que esa mirada que recibe cada elemento es la que produce o genera las cualidades en esos elementos materiales. Y podemos decir que nosotros igualmente. Similarmente, el hecho de nosotros ser vistos por el Señor Supremo, recibir la mirada del Señor Supremo, eso hace también que así como los elementos materiales pueden volverse relevantes y manifestar estas cualidades, similarmente nuestra vida puede volverse y se vuelve relevante y se manifiesta en una variedad de cualidades en la medida en la que somos vistos y recibimos la gracia del Señor Supremo. Porque como ya sabemos y como hemos leído, que el Señor Supremo, así como Él puede con sus ojos al momento de que ofrendamos nuestros alimentos, Krishna puede comer con sus ojos. Asimismo, con sus ojos también puede otorgar gracia. Y la gracia del Señor Supremo, el ser visto por el Señor Supremo, es lo mismo que recibir la gracia del Señor Supremo. Y el proceso del bhakti, el servicio devocional, consiste en que se realiza la persona, el estudiante, el bhakta, realiza una serie de servicios con la disposición en el corazón de querer agradar a Krishna. Y eso genera que el Señor Supremo preste atención a esa persona y así, de esa manera, le otorgue su gracia. Entonces, así como los elementos materiales adquieren estas cualidades para ser funcionales, digamos, similarmente en nuestra propia vida, al recibir la mirada del Señor Supremo, al recibir la gracia del Señor Supremo, entonces nuestra vida cobra mayor sentido, es vida de verdad. Y para ello hace falta llamar la atención del Señor Supremo a través del servicio devocional. Hay diferentes formas de servicio devocional. Y el primero, la actividad más potente de todos los 9 angas del servicio devocional es el canto del santo nombre, como ya lo sabemos.
Y justamente en el canto del Santo Nombre, de acuerdo con nuestros diferentes acharyas, Jiva Goswami, uno de ellos, describe que el canto del Santo Nombre es un llamado, así como un niño, eh, eh, un niño pequeño, un bebé, llora para atraer la atención de su mamá. Asimismo, el Vaishnava canta el Santo Nombre. Es un llamado como un niño, como un bebé que llama a su mamá, a su madre, y sabe muy bien que su mamá, su madre, al momento de escuchar esa voz, va a llegar, sin duda. Es un asunto instintivo. El bebé sabe que al escuchar su voz, su madre llegará. Similarmente, el Vaishnava va desarrollando la fe al saber que al cantar el santo nombre del Señor, el Señor Supremo me escucha. Y es un llamado de atención, es llamar la atención del Señor Supremo. Vamos a leer, vamos a traer una cita de esta ciencia de la autorrealización en el capítulo 5. Vamos a leer algo que Prabhupada menciona aquí respecto al canto y al llanto. Prabhupada escribe lo siguiente, viene hablando acerca del canto del Santo Nombre, y vamos a comenzar desde aquí. Las entidades vivientes son descritas como superiores a la energía material. Cuando la energía superior está en contacto con la energía inferior, surge una situación incompatible. Pero cuando la energía marginal superior, o sea, nosotros, está en contacto con la energía superior, Jara, se establece en su condición normal y feliz. Estas tres palabras, o sea, Hare, Krishna y Rama, son las semillas trascendentales del Mahamantra. El canto es un llamado espiritual para el Señor y su energía, para dar protección al alma condicionada. Aquí está lo que estamos señalando. Voy a leerlo de vuelta. El canto es un llamado espiritual para el Señor y su energía, para dar protección al alma condicionada. Este canto, sigo leyendo, este canto es exactamente como el llanto genuino de un niño por la presencia de la madre. La madre Jara ayuda al devoto a lograr la gracia del Señor Padre, y el Señor se revela al devoto que canta este mantra con sinceridad. Ningún otro medio de realización espiritual es tan efectivo en esta era de disputas e hipocresías como el canto del Mahamantra. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Muy bien, le digamos esto porque, volviendo al verso de hoy, el verso señala que es la mirada del Señor Supremo la que otorga estas cualidades. En este caso estamos hablando de los elementos materiales, pero sin duda que de manera similar con nosotros. El alma ya tiene ciertas cualidades, a diferencia de lo que estamos leyendo aquí, de estos elementos materiales que en cierto momento pasan a ser creados, y en ese momento en el que son creados, Krishna los dota de ciertas cualidades. Es diferente en el caso de las almas porque ellas no es que son creadas en algún momento. Ellas existen eternamente. Nosotros, como almas espirituales, existimos eternamente. Y esas cualidades están siempre en nosotros. Pero para poder, digamos, volver a nuestra situación real, nuestra condición real, hace falta recibir la mirada del Señor Supremo, recibir la atención del Señor Supremo, como lo leímos aquí en esta cita de la ciencia de la autorrealización. Y ese llamado trascendental, ese llamado espiritual, volvamos al verso, donde Prabhupada decía que el canto es un llamado espiritual para el Señor y su energía es para dar protección al alma condicionada. Así que percibimos que necesitamos protección. Percibimos ustedes y yo que necesitamos eso, protección, y se puede manifestar en diferentes maneras. Percibimos que necesitamos guía, que necesitamos protección. Entonces podemos cantar el santo nombre en ese espíritu, en un espíritu
de eso, de solicitar protección y, como dije, guía y otras cosas que necesitemos a través del canto, para ser así vistos por el Señor Supremo y quedar dotado de cualidades para recibir lo que necesitemos para poder avanzar. Vamos al siguiente verso. Verso 38. Ete deva kala vishnom kalamayam salinginaha nanatvatsva kriyanisha prochu prayalayo vibhum. Traducción del verso. Las deidades controladoras de todos los elementos físicos anteriormente mencionados son expansiones apoderadas de Vishnu. El tiempo eterno las encarna bajo la influencia de la energía externa y son de Krishna, sus partes integrales, o de Vishnu más bien. Debido a que se les encargó de diferentes funciones de los deberes universales y no podían realizarlos, ofrecieron al Señor unas oraciones fascinantes de la siguiente manera. Ok, aquí sí encontramos un comentario de Prabhupada. Vamos a anotar aquí, antes de ir al comentario, un par de cosas resaltantes. Número 1 es que, ok, ya tenemos los elementos creados que fueron dotados de ciertas cualidades por el Señor. Número 1. El Señor ahí, digamos que pone en todo, en realidad, hasta este punto, pero notamos como a través de dotar, por el acto de dotar de cualidades los elementos materiales, entonces Él es responsable, digamos. Si Él no dotara de esas cualidades a los elementos materiales, pues no tendrían sustancia, no tendrían sentido. Una vez creados esos elementos materiales, entonces se necesita de administradores universales, que son los devas, y esos administradores universales resulta ser que también Él los empodera, el Señor Vishnu. Entonces, vemos la presencia de esa sustancia detrás de todo, tanto en los elementos materiales como también en los devas controladores. Ellos también son apoderados por Vishnu para poder realizar tales actividades de administración. Pero lo curioso, bueno, a mí por alguna razón en este momento me parece resaltante y curioso, es que ellos tenían diferentes funciones, como lo indica el verso, y no podían realizarlas. Esos deberes no podían realizarlos. Por lo tanto, ellos recurren, como lo señala aquí el verso, ellos recurren a ofrecer al Señor unas oraciones fascinantes que vienen que están presentadas en el siguiente verso, del siguiente verso en adelante. Maitreya está contando esto, está hablando de las oraciones que los semidioses ofrecieron y las va a recitar también, las va a presentar aquí. ¿Y por qué entonces ofrecen ellos estas oraciones? Ya, debido a que se dan cuenta que no podían realizar sus deberes. Y en esa situación de no poder proceder con sus deberes, ¿nos ha pasado alguna vez que sabemos lo que tenemos que hacer? Estoy hablando en cuanto a nuestras responsabilidades, en cuanto a nuestro propio desarrollo espiritual. Sabemos lo que tenemos que hacer, pero se vuelve difícil poder realizar, atender nuestros deberes y todo lo que en el fondo sabemos que debemos hacer, pero no es posible realizarlo. Bueno, podemos orar al Señor Supremo. Es una de las razones por las cuales el Bhagavatam va a incluir y está incluyendo todas estas historias para que nosotros veamos qué decisiones toman los Vaishnavas en ciertas situaciones. Como en este caso, los semidioses recurren a orar al Señor Supremo en una situación una situación en la cual ellos no podían cumplir con sus deberes. Es un ejemplo para nosotros. Vamos a leer entonces el comentario escrito por Srila Prabhupada.
El concepto de diversos semidioses controladores que habitan los sistemas planetarios superiores para la administración de los asuntos universales no es imaginario, como lo plantean las personas con débil base de conocimiento. Los semidioses son partes integrales expandidas del Señor Supremo, Vishnu, y los encarna el tiempo, la energía externa y la conciencia parcial del Supremo. Los seres humanos, los animales, las aves, etc., son también partes integrales del Señor y tienen diferentes cuerpos materiales, pero no son las deidades controladores de los asuntos materiales. Por el contrario, dichos semidioses los controlan a ellos. Ese control no es superfluo, es tan necesario como lo son los departamentos controladores en los asuntos de un Estado moderno. Los semidioses no deben ser despreciados por las entidades vivientes controladas. Todos ellos son grandes devotos del Señor, encargados de ejecutar ciertas funciones de los asuntos universales. Puede que alguien se enfade con Yamaraj por su ingrata tarea de castigar a las almas pecaminosas, pero Yamaraj es uno de los devotos autorizados del Señor, así como también lo son los demás semidioses. El devoto del Señor nunca es controlado por esos semidioses delegados, que están actuando como asistentes del Señor, pero Él les ofrece todo respeto por las posiciones de responsabilidad que les ha asignado el Señor. Al mismo tiempo, el devoto del Señor no los confunde neciamente con el Señor Supremo. Solo las personas necias consideran que los semidioses se encuentran en el mismo nivel que Vishnu. En realidad, todos ellos son designados como sirvientes de Vishnu. Detengámonos aquí un momento. Prabhupada continúa con el tema de los semidioses. Pero para aquellos de ustedes quienes estén familiarizados con las 10 ofensas en el canto del Santo Nombre, sabrán que la segunda de las ofensas, Prabhupada está, digamos, aquí orbitando sobre la segunda ofensa. Considerar que los nombres de los semidioses, como el señor Brahma, el señor Shiva, están iguales en el mismo nivel que el nombre del señor Vishnu, o incluso que son independientes del santo nombre del señor Vishnu. Y este es un tema inicial, un tema ¿cómo se llama? Fundamental en el estudio del Bhakti, o sea, que va a dar fundamento a toda la práctica del estudiante. El tema de aprender a reconocer la diferencia entre el Señor Supremo y los diferentes devas, que como ya sabemos, una persona observadora, alguien que está observando el Bhakti y las prácticas del Bhakti desde una distancia, y que está observando a los Bhaktas, es muy fácil y es muy común que la persona concluya que esto es hinduismo. ¿Sí? Y esa persona que concluye que esto es hinduismo, puede ser que eventualmente, y a ver, ¿cómo podemos decir esto? Ni siquiera es necesario que la persona de manera consciente lo defina como hinduismo. Puede ser que incluso de manera inconsciente dé por sentado que esto es hinduismo. Puede ser que esta persona entonces llegue el momento en el que se interese un poco más y llegue a darse a la práctica del Bhakti. Y si es el caso, hará falta que pase por estos temas para que quede claro en su comprensión cuál es la diferencia entre los devas y el Señor Supremo. Y Deva Deva, a veces lo llama Krishna o al Señor Vishnu, Deva Deva, que es el supremo entre todos los semidioses. El Dios, digamos, o sería el Dios entre todos los dioses. Señor Supremo. Y sí, eso es necesario para que haya una práctica más acertada. Y si es verdad que ello ocurre con
en, en el tema de los semidioses, lo mismo ocurre con otras cosas del Bhakti, con otras prácticas del Bhakti, con la liturgia, por ejemplo, porque, como dije, de alguna manera es fácil concluir que es lo mismo el hinduismo, así como es lo mismo, es fácil pensar que es lo mismo, que los semidioses y Krishna son iguales, y también es fácil pensar que todas las prácticas del Bhakti es lo mismo que los diferentes rituales hindúes. También hace falta que el estudiante se adentre en ello para que conozca la diferencia. También, por ejemplo, hace falta que el estudiante reconozca cuál es la diferencia entre la tradición Vaishnava y sus diferentes componentes y todas las diferentes formas de hinduismo, porque alguien podría llegar a pensar incluso que cualquier cosa que ocurre en la India puedo abrazarla porque eso es espiritual, ¿verdad? Eso es Hare Krishna, eso es Vaishnava, todo lo que ocurre en la India. Y no es así, no es el caso. Aquí Prabhupada ha hablado de los semidioses. En una ocasión, vamos a relatar esto. En una ocasión, voy a atender su pregunta, Marvin. Saludos, Hare Krishna. Hare Krishna, Prabhu. Disculpe, ¿qué es un bhakta? De antemano, muchas gracias. Un bhakta, Marvin, gracias por su pregunta. Un bhakta es alguien que realiza bhakti. O sea, alguien que lleva su vida, que conduce su vida de acuerdo con los parámetros del bhakti, el bhakti yoga o el servicio devocional. Ese es un bhakta. El bhakta sería el nombre técnico para un sirviente del Señor. En ese caso nosotros entramos en la categoría de bhaktas. Nosotros aquí somos bhaktas que practicamos bhakti. Estudiamos el bhakti para aplicarlo mejor. Y hay bhaktas con mucha madurez, mucha profundidad, hay bhaktas en proceso, bhaktas novicios, iniciales, diferentes tipos. Pero aquella persona que está dándose al proceso del bhakti es un bhakta. Entonces, en una ocasión, recuerdo que estábamos en algún lugar, en algún templo, y algunos de ustedes sabrán que hay ciertos servicios, como por ejemplo el servicio de dentro del altar. En el templo hay diferentes actividades, y una de las normas es que para entrar al altar, a realizar ciertos servicios, se requiere una cierta preparación, tanto de la persona como una vestimenta también. Entonces, en una ocasión estábamos ahí cerca del área del altar, y el devoto encargado de realizar el servicio dentro del altar estaba listo para entrar y ocuparse en sus servicios, y alguien más le pidió: Prabhu, ¿por qué no me enseña? ¿Por qué no yo quisiera aprender más acerca del altar? ¿Por qué no me enseña? En este momento estoy aquí, estoy disponible para aprender un poco más. Entonces el devoto encargado dijo: no, bueno, sí estaría bien, qué bueno que tienes el deseo de aprender, pero ahora no puedes porque la ropa que traes puesta no es la apropiada para entrar en el altar. Y la persona se vio a sí misma y dijo: pero qué raro, si yo traigo ropa hindú, ¿por qué no me dejan entrar? Esa fue su respuesta. Se extrañó. ¿Por qué? ¿Por qué no puedo entrar si se vio su ropa? Y digo: si traigo ropa hindú, ¿por qué no me dejan entrar? Sus paradigmas le decían que yo estoy vestida, era una chica, estoy vestida con ropa de la India. Eso quiere decir que esta ropa de la India es espiritual, es válida para hacer todas las actividades del bhakti. En torno a la ropa también hay otros temas que son interesantes. Lo que quiero señalar aquí es que pudiéramos entonces concluir que todo lo que ocurre en la India es espiritual, todo lo que ocurre en la India es Vaishnava. Cualquier cosa, cualquier video que veo de la India, estoy viendo a un Vaishnava servir a Krishna con el corazón puro, y no es el caso. No necesariamente es el caso. Hay tantas... El hinduismo en sí es una cosa bastante compleja de definir, ya es complejo. Y de entrada podemos decir eso, que no todo lo que ocurre en la India es espiritual, no todo lo que ocurre en la India merece ser incluido en nuestra vida, merece ser respetado sin duda, como lo leímos aquí, que Prabhupada habla del respeto a los semidioses, claro, porque ellos son Vaishnavas también. Pero sí, habrán muchas cosas, y hay muchas cosas que ocurren en la India que de hecho son nocivas y contrarias al Bhakti.
Sigamos leyendo, que nos falta una parte del comentario. Sigo leyendo. Todo aquel que ponga al Señor y a los semidioses en el mismo nivel, recibe el nombre de Pasandi, ateo. Los semidioses reciben la adoración de personas que están más o menos adictas a los procesos del jnana, yoga y karma, es decir, los impersonalistas, los meditadores y los trabajadores fruitivos. No obstante, los devotos, los bhaktas, adoran únicamente al Señor Supremo, Vishnu. Esta adoración no tiene por objeto ningún beneficio material, como lo desean todos los materialistas, incluso los salvacionistas, los místicos y los que actúan de manera fruitiva. Los devotos adoran al Señor Supremo para alcanzar el estado de devoción pura por el Señor. Sin embargo, los demás no adoran al Señor y carecen de todo programa para desarrollar amor por Dios, que es el objetivo esencial de la vida humana. Las personas que se oponen a la relación amorosa con Dios están más o menos condenadas por sus propias acciones. Voy a detenerme aquí un momento para seguir sobre el tema de los semidioses y la India. Definitivamente que es imposible entrar al corazón de una persona y saber qué es lo que aspira, a qué aspira y qué cosas hay en su corazón. Digo esto por el tema que voy a señalar ahora. En general es el Bhakti, la tradición del Bhakti, es el Vaishnava, la escuela Vaishnava la que entrena al estudiante para que aspire a limpiar su corazón para poder amar de manera completamente pura y transparente a Dios. Es el Bhakti, es la tradición Vaishnava la que enseña esto principalmente. Todas las otras formas de adoración que podemos ver en la India carecen de este punto central. No hay un entrenamiento, no hay una formación, ni un estímulo para que la persona, el adorador, aprenda a desear limpiar su corazón para amar a Dios sobre todas las cosas, como lo dice el cristianismo. Entonces, vemos diferentes formas de adoración y, como dije, es difícil saber qué es lo que hay en el corazón de la persona, pero en general todas las demás formas de adoración que vemos en la India, que pueden ser muy dedicadas, muy estrictas, muy constantes y pueden parecer muy místicas y esotéricas, pero no hay en el corazón el deseo de limpiar mi propia vida para entregarme en una relación pura con Dios. Lo que hay en el corazón son diferentes aspiraciones, generalmente materiales, y esto, como dije, puede ser extraño, puede parecer extraño que señalemos que el corazón de tales o cuales personas aspira a ciertas cosas. Pero si partimos, nos atrevemos a presentarlo de esta manera, porque así es como lo plantean los acharyas y las escrituras. Las diferentes formas de adoración a los semidioses, usualmente la persona lo que busca es, trabaja para conseguir resultados fruitivos, para que le vaya bien en este aspecto de su vida, para conseguir buena salud, para conseguir un buen trabajo, para conseguir un buen empleo, en fin, para que le vaya bien en su empresa. De diferentes maneras podemos aprender. Las escrituras nos enseñan que en general estas otras formas de adoración lo que buscan son resultados materiales. Incluso cuando no se buscan en sí cosas materiales, Prabhupada ha mencionado aquí a los salvacionistas. Incluso hay diferentes formas de adoración en donde la persona lo que busca con su adoración es que la saquen de aquí, porque ya no quiere salvarse, quiere salir de tantas deudas, salir de tantos problemas. Ok, la persona no aspira a tener mucho dinero por el mero placer de tener dinero, pero aspira a salvarse, por ejemplo, de sus deudas, a salvarse, a estar tranquilo. La persona busca una adoración que le dé paz para estar simplemente tranquilo. Esa es su finalidad en la vida de los salvacionistas. En el caso del Bhakti, la tradición del Bhakti,
El Vaishnavismo entrena al estudiante de tal manera que se desarrolla en él, al Bhakta lo entrena para que el corazón aspire a amar a Dios. Ya no solamente estar tranquilo, voy a servir a Dios porque estoy en paz, estoy tranquilo. No, el estar tranquilo y en paz es un producto, sí, sin duda que lo hay. Es un producto de el servir a Dios con el deseo de agradarle, con el deseo de construir y cultivar una relación con el Señor Supremo. Por esa razón se habla de un servicio devocional amoroso. Hay amor en ese intercambio. Mientras que alguien que simplemente hace una oración con el deseo de salvarse de un problema, en fin de cuentas salvarse de la energía material, no hay amor en ese intercambio, en esa relación. En ese servicio no hay amor. Como dije, habrá personas, sin duda las hay por estadística, personas que están en estas diferentes formas de adoración de los semidioses, que sí en el corazón aspiran a purificarse, a limpiarse. Sin duda que las hay. Como dije, por estadística debe haberlas. Pero es el Bhakti, de vuelta. Servicio devocional, el Vaishnavismo, es esa escuela, esta tradición la que entrena al Bhakta para que entienda y la educa de tal manera, no la sugestiona, no es que le martilla esto como si fuera una doctrina, sino más bien con mucha razón, haciendo uso del buddhi, de la inteligencia trascendental. La persona comprende que sí, que la mejor situación es desarrollar una relación amorosa con la fuente del amor, que es el Señor Supremo. Y esa es esa es la diferencia principal entre la adoración que realiza el Bhakta, el Vaishnava, y la adoración que pueden realizar diferentes formas de hinduismo. Aunque en un sentido, digamos, técnico, en un sentido así técnico, el Bhakti también es otra forma de hinduismo, en el sentido de que sus raíces están en la India, la cantidad más grande de Bhakti está en la India, así que en un sentido, como dije, es hinduismo, bajo ciertas definiciones. Bajo otras definiciones, pues sabemos nosotros que en todos los textos Vaishnavas, y en realidad en todos los Vedas, de arriba a abajo, de principio a fin, en ningún Veda se menciona la palabra hinduismo. En ese sentido, no es para nada hinduismo, ni los textos védicos, ni mucho menos el sistema Vaishnava es hinduista, porque lo que pretende es hacer surgir el deseo en el corazón de entregarme a Dios, desarrollar el amor por Dios pleno y puro. Voy a leer su comentario, Marvin Ventura. Saludos otra vez, Hare Krishna. Yo en lo poco que llevo estudiando he visto que en Conciencia de Krishna aprende uno que Dios es la persona suprema, y en el hinduismo hay varias escuelas y algunas son impersonalistas. ¿Cómo puede uno diferenciar entre conciencia? Creo que esta es una pregunta. ¿Cómo puede uno diferenciar entre Conciencia de Krishna y hinduismo? Bueno, hemos mencionado ya algunas cosas, ¿no? Sí. Y hay otros elementos muy propios de la conciencia de Krishna, pero principalmente es este. La principal diferencia es cuál es la deidad principal. La deidad aquí es Vishnu, el Señor Supremo, es Krishna. A pesar de que tenga una variedad de formas, digamos, el Vaishnavismo tiene muchas formas, muchas deidades, y eso puede dar pie también a otra confusión. Pero sabemos todos, gracias al entrenamiento y la educación, sabemos que todas estas diferentes deidades son todas diferentes manifestaciones de Krishna en realidad. Swayam Krishna. Entonces que el hinduismo tiene una variedad tan grande de deidades. Y por otro lado, que no es el tema de hoy, pero podemos mencionarlo brevemente para atender a su interrogante, Marvin. Otra de las formas es que el sistema Vaishnava no es único, pero de alguna manera se destaca por esto. Es que el sistema Vaishnava cuida mucho por educar al estudiante, por educarlo, por formarlo. Hay todo un sistema de parampara, que algunas otras escuelas también impersonalistas siguen un sistema parampara también, sin duda, de maestro-discípulo. En nuestro caso, sabemos bien que nuestra cadena de sucesión discipular se conecta directamente con Krishna. Y tenemos esa conexión y esa seguridad. Hay otras escuelas que no son Vaishnavas, que no aspiran al servicio devocional amoroso. También tienen una tradición de maestro-discípulo. Es posible, algunas de ellas. En el caso del Bhakti, el servicio devocional,
el estudiante se educa muy bien. Y como ustedes sabrán, y lo hemos leído, hay 9 formas de servicio devocional. La primera de ellas, y hace falta realizarla muy bien, es Sravanam, es escuchar. La tradición del Bhakti le pide al estudiante que se siente y escuche, que aprenda, que escuche, que se informe, que pregunte, que sus interrogantes las plantee, las ponga sobre la mesa, que se eduque. Y es algo muy importante porque una vez educada la persona, sabrá reconocer esto que estamos mencionando. Sus ojos entrenados sabrá reconocer qué es una adoración genuina, quién es un charlatán, qué es sí una forma genuina, una expresión genuina de devoción. Eso hace falta y es muy presente en el Bhakti. Entonces y sin duda habrá personas dentro del Bhakti que a quienes les importa poco educarse, sin duda las sabrán. Pero el Bhakti, cada uno de los maestros del Bhakti va a esforzarse y va a enfatizar la educación, escuchar, aprender. Y más puntualmente con Chaitanya Mahaprabhu, sus primeros discípulos y sus principales discípulos, los 6 Goswamis de Vrindavan, son personas, son eruditos súper brillantes, destacados. Y lo que Chaitanya Mahaprabhu les encarga es que estudien los Vedas y que ahora produzcan nueva literatura para cómo es que en los Vedas se sustenta la práctica del Bhakti, y esa nueva literatura va a dar entonces fundamento a la práctica del Bhakti en la posteridad. A partir de los 6 Goswamis de Vrindavan, tenemos a Rupa Goswami, Jiva Goswami, que son personas con una inteligencia y una pericia increíble, impecable, en el tema del buddhi, en el tema de la inteligencia trascendental aplicada al Bhakti. Mientras que hay otras formas de adoración. Bueno, antes de decir esto, tenemos una descripción muy milimétrica del canto del santo nombre, la adoración de la deidad. Todas las puestas en práctica del Bhakti está muy detallada y muy explicada. Mientras que en las formas de hinduismo, en otras formas, y habrá escuelas que sí educan a sus estudiantes, sin duda, pero debido a que es un asunto en el cual se ha descuidado la educación de la persona, ello deja un espacio mayor para diferentes adoraciones que son, digamos, especuladas, inventadas. Hay diferentes casos, por ejemplo, en donde la persona tiene su altar en casa porque por tradición lo ha aprendido, tiene un altar, y en ese altar hay diferentes casos en donde llega a ser absurdo el asunto. Ok, la familia tiene un altar porque lo ha aprendido por tradición, pero no está bien educada para a quién voy a adorar en mi altar, porque no tiene esa educación y porque sus ojos y su inteligencia está más débil. Prabhupada habló aquí de una inteligencia débil. Ha habido casos en donde la persona en su altar, en diferentes formas de hinduismo, pone ahí una estatuilla de Krishna, de Ganesh, del señor Shiva, y también incluye una estatuilla de Superman, y es absurdo, pero hay casos así, donde también pone una estatuilla ahí de Superman, del hombre araña, porque no tiene la inteligencia suficiente para identificar que esos personajes de los que escucha son ficticios. Y es tan débil su inteligencia que llega a considerar que sí, que Ganesh y Shiva están al mismo nivel que Superman y Batman, y consideran que ellos también son devas a quienes puedo pedirle protección. Los voy a poner ahí en mi altar también. Como dije, es absurdo. Sin embargo, sucede. No todo el tiempo, sin duda. No es que en todas las diferentes formas de hinduismo la gente hace esto, pero ha habido casos, y hay casos donde personas cometen ese tipo de errores debido a la falta de formación, la falta de información y formación. En cambio, el Bhakti le pide al estudiante que venga, siéntese, y más en la escuela de ISKCON, por ejemplo, es requisito para el estudiante que quiere formar parte ahora de manera oficial y ser iniciado por uno de los Vaishnavas en ISKCON, y recibir guía y recibir una iniciación en ISKCON. ISKCON le pide que venga, siéntese y curse esta materia que se llama Bhakti Shastri. Y aquí se va a enseñar todos estos puntos que estamos hablando. Le pide como requisito que curse el Bhakti Shastri, donde va a aprender los fundamentos del Bhakti. Curse también, está esta materia que se llama el relacionamiento entre guru y discípulo,
por lo menos tenga una noción más clara, inicial, cómo es el relacionamiento entre el guru y el discípulo. Y hay una serie de requisitos que ISKCON pone. Hay otra escuela Vaishnavas, pero ISKCON tiene algunos requisitos como estos para, digamos, cuidar un poco más que el estudiante que está siendo iniciado, que va a entrar a la familia de ISKCON, tenga al menos un fundamento y se le cuida. Es una forma de cuidar al estudiante y cuidar a la escuela de ISKCON para que sí, que su puesta en práctica sea más genuina. Como diga, se le regala un marco de referencia para asegurarse que la práctica sea más genuina, más en orden, más sintonizada con la verdadera ciencia espiritual. Vamos entonces con la última sección del comentario de Prabhupada. El Señor es imparcial con todas las entidades vivientes, tal como el fluyente Ganges. El agua del Ganges está destinada a la purificación de todo el mundo, pero los árboles que se hallan en las riberas del Ganges tienen diferentes valores. El árbol de mango en la ribera del Ganges ingiere el agua, y el árbol nimba también ingiere la misma agua. Pero los frutos de los dos árboles son diferentes. Uno es celestialmente dulce, y el otro es infernalmente amargo. La amargura condenada del nimba se debe a sus propias acciones pasadas, así como la dulzura del mango también se debe a su propio karma. El Señor dice en la Bhagavad Gita, capítulo 16, texto 19, Tanaham dvisata kruram samsareshu naradamam sipam yayasram asubam asurusi eva yonisu. Asurisu eva yonisu. Abre comillas. A los envidiosos, a los malvados, a los más bajos de la humanidad, yo siempre los arrojo de nuevo al océano de la existencia material, en diversas especies de vida demoníaca. Cierra comillas. Semidioses como Yamaraj y otros controladores son designados para ocuparse de las almas condicionadas no deseadas, que siempre se dedican a amenazar la tranquilidad del reino de Dios. Como todos los semidioses son íntimos sirvientes devotos del Señor, nunca se les debe condenar. Fin del comentario. Bien, entonces, Prabhupada, como vimos, se centra en el tema de los semidioses. Termina señalando de que no se les debe condenar a los semidioses. Y justamente Prabhupada trae una tesitura y aborda el tema de los semidioses. Yo he abordado, con esto último que decíamos, he abordado también el tema de los semidioses, y con lo que yo he señalado pudiera dar la impresión de que es válido rechazar a los semidioses, porque estamos hablando de una adoración a los semidioses, que en muchos casos es materialista, que no tiene aspiraciones espirituales. Sin embargo, Prabhupada ha escrito aquí al final que, si bien es verdad, la adoración de los semidioses usualmente es para buscar cosas materiales, no querría decir de que hace falta rechazar a los semidioses o que ellos son entidades malas, como Prabhupada lo ha señalado. Son sirvientes apoderados del Señor, son devotos del Señor Supremo, y hace falta nosotros tener pleno respeto hacia ellos. Aparte, él ha dicho que son sirvientes íntimos del Señor Supremo. No se les debe condenar. Nuestra postura no es de rechazar a los semidioses, que son sirvientes íntimos del Señor Supremo. Ahora, como son sirvientes íntimos, ¿se les debe servir a los semidioses? ¿Se les debe hacer una adoración? La respuesta es que no. De vuelta, aquí hace falta la educación y la formación para entender estas diferencias. Sí, son sirvientes íntimos del Señor Supremo, pero al Bhakta le corresponde servir al Señor Supremo, al Señor Vishnu. Y la postura frente a los semidioses es de respeto, de apreciación, de respeto. Sí. Pero no querría decir que entonces vamos a participar de adoración de los semidioses. Eso sería una conclusión. Claro, cada persona tiene la libertad de hacer como guste y tomar las decisiones que guste en su vida. Si alguien quiere
inclinarse por servir a los semidioses, pues, y adorar a los semidioses, pues adelante, tiene todo lo que quiera para hacerlo. Ahora, eso no es servicio devocional, eso no es Vaishnavismo, ya será otra forma de adoración, más en el momento en el que alguien comienza a adorar a los semidioses, eso ya no es Vaishnavismo, es otra cosa. Como dije, alguien tiene la libertad para hacerlo, y adelante. Pero en el Vaishnavismo se sirve al Señor Vishnu, y punto, ahí se acabó. El Señor Vishnu y sus sirvientes en calidad, sí, en calidad de Vaishnavas. Entonces, se respeta a los semidioses, no se les debe condenar. Es, digamos que podría ser nocivo nosotros como Vaishnavas tener una postura de irreverencia hacia los semidioses pensando que ellos son materialistas. No lo son. Más bien nuestro trabajo es enfocarnos en nuestro servicio al Señor Supremo, apreciar, sí, apreciar a los semidioses, y enfocarnos en nuestro servicio. Porque si los semidioses son sirvientes íntimos del Señor Supremo, entonces ellos de verdad estarán complacidos conmigo si yo me dedico a servir a su Señor, porque en realidad ellos mismos son sirvientes del Señor. Por lo tanto, ellos estarán complacidos conmigo si yo me vuelvo un buen sirviente de su querido Señor, del Señor Vishnu. Por lo tanto, no hace falta participar de ninguna forma de adoración a los semidioses. De hecho, de vuelta, considerar que, ok, voy a servir ahora al Señor Shiva, ahora a Ganesh y a diferentes semidioses, ahora a Durga. Pensar que como yo voy a servir a todos estos semidioses, estoy haciendo lo mismo, y un día al Señor Shiva, un día a Durga y otro día a Krishna, ir alternando entre ellos. De hecho, esa actitud, ese considerar que son iguales, impide el progreso espiritual. Y sí, es una conclusión desenfocada, desalineada, falta de sintonía para el verdadero avance espiritual. Y la razón es simple, podemos hablar mucho de esto, pero la razón es que todos los demás semidioses, todos los semidioses son entidades vivientes que fueron apoderadas por Krishna. Y debido a que ellos fueron apoderados por el Señor Supremo, ellos son pequeñas almas también, pequeñas unidades de espíritu que dependen del Señor Supremo, del Ser Supremo. Por ellas ser pequeñas unidades de espíritu, empoderadas sí, pero siguen siendo pequeñas y diminutas. Por ese simple hecho, ellas no pueden otorgar el máximo beneficio espiritual a nadie, porque ellas mismas necesitan del Señor Supremo para que les otorgue el máximo beneficio espiritual. Por lo tanto, yo no puedo aspirar a obtener el máximo beneficio espiritual adorando a alguien que no puede otorgármelo. Solamente puedo otorgarlo al Señor Supremo, Krishna, Swayam Krishna, o Vishnu, que es una expansión directa del Señor. Krishna en sus diferentes formas. Así que la adoración de los semidioses no va a otorgar beneficios espirituales. Como digo, el tema es más profundo, pero en general podemos decir eso. Beneficio espiritual podemos obtener del servicio al Señor Vishnu, Señor Supremo, a Krishna. Muy bien. Espero que tengamos un excelente jueves. Si el Señor nos permite, nos vemos mañana. Hare Krishna.